Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias por estar del otro lado, por acompañarme. Seguimos con el libro de Proverbios, con este maravilloso recorrido que hemos titulado La práctica de la sabiduría y la sabiduría práctica. El título de la reflexión de hoy es Ingresos y bienes. El libro de Proverbios nos ayuda a ver la realidad en prácticamente todos los asuntos humanos. En el caso que nos toca, el proverbio observa una realidad y la describe. Es decir, el proverbista en este caso está observando una realidad y la describe. Las ganancias y los bienes que hay en las casas y la diferencia entre justos y malvados. La diferencia que hay en el manejo de esos bienes y de esas ganancias, ¿no? Observamos cómo los malvados en muchas oportunidades ganan más que los justos y gastan más, mientras que muchos justos viven con poco, pero administran mejor sus bienes. Proverbios 15:6 dice: en la casa del justo hay muchos bienes, pero en las ganancias del malvado desbarajuste. Hablamos en el proverbio anterior de la letra Bet, que es la segunda del alefato hebreo o alfabeto hebreo. Y también significa casa, como Bet Lehem, casa del pan, Betel, casa de Dios, Bet Fajé o Betania. La casa es el principio, como decíamos anteriormente, es el principio, el origen, el refugio de cada ser humano. Por tanto, es el lugar que se debe cuidar para una vida de integridad y justicia. Por ejemplo, el Salmo 119 tiene 22 estrofas, que comienza cada estrofa con cada letra del alefato hebreo. Cuando uno observa el Salmo 119, va a ver que cada una de las estrofas que tiene comienza con una de las 22 letras hebreas del alefato hebreo. Ahora, miren ustedes qué interesante que es esto. Comienza con el Aleph, el Salmo 119, comienza con el Aleph y termina con la Tav o Tau. Son la primera y la última letra del alefato hebreo. Cuando nosotros vamos a Génesis 1:1, a partir de allí, el Aleph Tav comienza a aparecer, recorre toda la Biblia, el Aleph Tav, todo el viejo pacto, el Aleph Tav, hasta que comienza el nuevo pacto y llegamos al libro de Apocalipsis y nos encontramos en el capítulo 22 con el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, que coincidentemente son, o coinciden, mejor dicho, con la primera y la última letra del alefato hebreo. Esto significa el primero y el último. ¿Y quién es el primero y el último? El primero y el último es el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el primero, yo soy el último. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el Aleph Tav o yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Cuando vamos al Salmo 119, nos encontramos con que la primera estrofa comienza con el Aleph y la última estrofa termina con la Tav. Pero algo muy curioso es que la segunda letra es la Bet. Y la Bet tiene como significado casa.
¿sí? Una casa. Por eso, como expliqué en el video anterior, es una C cuadrada al revés. Tiene un techo, tiene una pared y tiene un piso, pero tiene una abertura por donde se puede entrar y salir. Bet, la letra Bet tiene como origen precisamente el significado de casa. Ahora bien, cuando nosotros vamos al Salmo 119, vamos a ver que la letra Bet dice, en la estrofa, comienza con la letra Bet, y dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo, dice, con todo, mi corazón te he buscado. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bien. Bendito tú, oh Yahvé, enséñame tus estatutos, he contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Estamos leyendo el Salmo 119 del 5, del 9 al 16. Dice, me he regocijado en el camino de tus testimonios, más que sobre todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Si ustedes observan bien, se van a dar cuenta que la letra Bet, la cual tiene como significado casa, es la que da comienzo a esta estrofa, y cuando ustedes observan estas estrofas, van a ver que la casa del ser humano es el corazón, donde se recibe a Dios. Entonces, la letra Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo, van a ver ustedes que significa casa. ¿Y cuál es la casa del ser humano donde Dios puede hacer su morada? Es el corazón del ser humano. Por eso comienza de esta forma. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando su palabra, cuidando su palabra, guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, es decir, guardando la palabra de Dios, guardando a Dios en el corazón. Entonces, la palabra Bet tiene que ver con casa. ¿Y cuál es la casa del ser humano? Su corazón. Ahora bien, si ustedes observan, esta segunda estrofa, que comienza con la letra Bet, que a su vez significa casa, pero ustedes van a ver que el Salmo 119, 9 al 16, habla del corazón como una casa para Dios y para su palabra, que es el mejor tesoro que un justo, y aquí está la palabra sadik, justo, o la palabra sadikim, que significan justos, es decir, el plural de sadik es sadikim y es justos. El justo guarda en su corazón la palabra de Dios, por eso es un justo, ¿sí? Y cuida su corazón como una casa para Dios. ¿Bien? Ahora bien, si ustedes observan, en la casa del justo dice hay gran provisión. Si volvemos al Salmos, al proverbio 15, 6 que estábamos viendo, dice, en la casa del justo hay muchos bienes, pero en las ganancias del malvado desbarajuste. Bien, el mayor, vamos a ver esto, en la casa del justo hay gran provisión, y ustedes van a ver que allí
La palabra grande o gran es la palabra rab, que en hebreo significa mucho, significa grande, significa magnífico. ¿Sí? El mayor tesoro que un ser humano puede guardar con abundancia es la palabra de Dios en la casa o templo de su corazón. Ese es el más grande de los bienes que un justo puede guardar, cosa que los malvados no pueden porque no quieren. El justo puede tener pocos bienes materiales, pero muchos bienes espirituales. Miremos otro proverbio que nos ayuda a entender un poco más el mensaje, y está en Proverbios 15, 16, un poquito más adelante, nos dice: más vale poco con el temor de Dios o con el temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresalto. Es que todo aquel que ama y teme a Dios y lo honra en su corazón y en su casa, tendrá poco o mucho, pero estará tranquilo y en reposo. Veamos otro Proverbios 15:17, dice: mejor es ración de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay rencor. Vos podés tener todos los bienes, todo lo que vos quieras, pero si hay rencor en tu casa o hay odio en tu casa, de nada sirve. Preferible un plato de lechuga que comido en amor dentro de una familia que donde hay rencor. Vimos en proverbios anteriores el contraste que hay entre Rasha, que significa malvado, de ahí Rashahim o malvados, y Sadik, justo, de ahí también la palabra Sadikim, muchos justos o justos. Y también tenemos la palabra Tebuá, fruto, ganancia, ingreso, producto, provisión. Ahora bien, miren ustedes, es el origen de la frase Ubit Buat, en las ganancias, significa esto, sucede solo en Proverbios 15:6. Lo mismo ocurre con la palabra Nekaret, que la Biblia textual traduce desbarajuste, y la Reina Valera 60 traduce como turbación. Siempre las ganancias de los malvados llevarán turbación y desbarajustes a sus casas, pues no respetan su hogar. Y miren ustedes, la palabra Nekaret proviene de la raíz akar, que tiene como significado alborotar, perturbar, agitar, causar problemas. Como es el caso, por ejemplo, de la historia de Simeón y Leví, hijos de Jacob, que trajeron gran perturbación a la casa de su padre por asesinar a sus vecinos y robar sus bienes. Y esta historia ustedes la pueden encontrar en Génesis 34. Ahora, Génesis 34, si leemos solamente el verso 30, van a ver ustedes simplemente la perturbación o la turbación que trajeron estos dos hijos a su padre. Y dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado y hecho apestoso ante los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Yo tengo escaso número de hombres, y reuniéndose contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos exterminados. Vean ustedes la turbación que estos dos asesinos o malvados trajeron a la casa de su padre. Entonces una casa, un hogar, nunca puede, con bienes mal adquiridos o donde hay odio, donde hay rencor, nunca puede quedar bien establecida. Siempre habrá desbarajustes o siempre habrá turbación o perturbación, también se puede decir, o también despilfarro, se puede decir, porque no hay una conducta, ¿sí? Otra cosa es en aquel justo que teme a Dios y que aprende y enseña a administrar o a adquirir los bienes honradamente, honestamente, íntegramente, y de esa forma su casa permanecerá tranquila,
Por eso dice, en la casa del justo hay muchos bienes. ¿Cuáles son los mayores bienes que hay en la casa de un justo? Los bienes son espirituales. ¿Por qué? Porque el justo, junto con toda su casa, respeta, ama a Dios y a su palabra y permite que la casa sea gobernada por el mismo Dios. ¿Bien? Sin embargo, dice, pero en las ganancias del malvado desbarajuste. ¿Por qué? Porque el malvado no respeta su propia casa. Usted observará entonces que la corrupción, cuando el malvado es corrupto, ensucia su casa, produce desbarajuste, produce despilfarro, pero también produce conturbación o turbación en su casa. De hecho, pienso a veces, en muchas oportunidades, pienso que si una esposa sabe que su esposo es un corrupto, es un perverso, no debería vivir más con ese hombre. Debería decirle, seguís en el camino de la corrupción, de la perversidad o del robo, yo me voy de esta casa. ¿Por qué? Porque a la corta o a la larga, lo mal habido, la maldad del dueño de casa va a perturbar o conturbar su casa. De hecho, esta palabra que yo les mencionaba, que se traduce como turbación o como desbarajuste, también significa enturbiar el agua. Es decir, ¿vieron ese dicho que dice buey lerdo toma el agua turbia? ¿Por qué? Porque los primeros que llegan al agua toman el agua limpia, pero ensucian el agua de tal manera que los que vienen detrás de él toman el agua enturbiada o sucia. Esto es lo que tiene como significado esta palabra nekaret, que significa enturbiar el agua. Es decir, aquel que adquiere bienes deshonestamente, deshonradamente, que es corrupto, que es perverso, aquel que tiene ganancias deshonestas, enturbia el agua de tal manera o enturbia la situación de tal manera que todos en su casa toman el agua turbia. Ya lo dice el Proverbio 11:29, donde dice, el que conturba su casa heredará el viento, y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. ¿Qué significa esto? Que aquel que trae turbación a su casa, la única herencia que tendrá es la nada misma. Porque se puede recibir dinero, pero es dinero mal habido. Siempre les digo lo mismo a mi familia o a la gente. Yo puedo no dejar bienes, quizás no pueda dejarle herencias materiales a mis hijos, pero lo que anhelo, lo que más quiero es poder dejarles un buen apellido. Es decir, que ellos puedan decir con orgullo, con libertad, puedan decir con la frente en alto, este es mi apellido, y no tengan que señalarlo como los hijos del corrupto, o los hijos del perverso, o los hijos del malvado, o los hijos del impío, o los hijos del ladrón. La herencia, la mayor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un buen apellido. No por el apellido en sí mismo, sino porque el apellido esté limpio delante de la sociedad. No importa lo que digan mientras lo digan mintiendo, la cosa es dejarles un apellido limpio. Para reflexionar debemos pensar en qué clase de casa y de vida queremos llevar. Las ganancias y bienes y su correcto uso y administración la determinan. Ustedes quieren que su casa esté determinada por el bien o por el mal. Fíjense cómo administran y cómo hacen uso de los bienes y cómo adquieren los bienes. Si los bienes que adquirimos son honesta, honrada e íntegramente,
sin duda nuestra casa será determinada por eso. Pero si nuestra vida es sucia, nuestra vida es inmoral, es corrupta, es perversa, nuestra casa quedará determinada por eso. Nuestras decisiones, si nuestras acciones están determinadas por nuestra relación con Dios o por la falta de ella. Nuestra relación con Dios puede marcar la diferencia en nuestra vida y en las generaciones siguientes. La estabilidad de nuestros bienes, pocos o muchos, se sostiene por nuestra integridad y según la relación que tengamos con nuestro Dios. Dios nos ha llamado a ser administradores y mayordomos de todo lo que Él pone en nuestras manos. Cómo nosotros administremos las cosas, cómo ejerzamos mayordomía sobre las cosas que tenemos, eso va a determinar nuestra casa, va a determinar nuestro apellido, va a determinar el futuro de nuestros hijos. Lo mejor que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, sea poco o mucho, son bienes espirituales. Es haber tenido una correcta relación con Dios, una íntima y personal relación con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesús, y con su palabra, la administración de su palabra en nuestra casa. Por eso dice, en la casa del justo hay muchos bienes. ¿Qué significa esto? Que el mayor bien, nosotros podemos tener muchas cosas, muchas riquezas en nuestra casa, pero el mayor bien que podemos tener en nuestra casa es espiritual. Es decir, que tengamos una correcta relación con nuestro Dios, porque eso hará en nosotros, no que seamos perfectos, pero sí que seamos íntegros, que seamos honestos, que seamos transparentes, que seamos sinceros. Pero en la ganancia, en las ganancias del malvado hay desbarajuste, hay perturbación, hay despilfarro. En las ganancias del malvado hay conturbación. Por eso dice que el que conturba su casa heredará el viento. Cuidado con lo que nosotros sembramos en nuestra casa. Nuestra casa está determinada por las cosas que nosotros hacemos, por lo que entre a nuestra casa. Nuestra casa está determinada o estará determinada para nosotros y para nuestros hijos por aquello que nosotros adquirimos. Si está bien, si está mal. Si es corrupción o es honestidad. Si es perversión o es justicia. Eso determinará nuestra casa y quedará determinada por siempre para nuestros hijos, para nuestros nietos y bisnietos y toda nuestra descendencia. Y lo más grande que nosotros le podemos dar a ellos es un apellido limpio. No importa si tenés poco o mucho dinero, porque no, al final de cuentas, no es eso lo que va a determinar nuestra casa. Lo que va a determinar nuestra casa es nuestra relación íntima y personal con Dios. Es nuestra relación íntima y personal con su palabra. Es nuestra relación íntima y personal con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué marcamos nosotros? ¿Qué dejamos nosotros en la sociedad? Podemos ser muy inteligentes, pero podemos ser unos necios, verdaderamente necios. Entonces, porque inteligencia no tiene que ver con necedad, porque se puede ser muy inteligente, pero se puede ser muy necio. Se puede ser sabio, aunque no tengamos mucho dinero ni tengamos muchos bienes, porque la sabiduría está por encima de todas las cosas. Eso nos ayudará a nosotros a entender, a conocer y a manejarnos correctamente en la vida. Quería llegar hasta acá con esta reflexión. Recuerden entonces darle me gusta, hacer sus comentarios. Luego será subido este video a YouTube. Les ruego que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, que hagan los comentarios que tengan que hacer allí, los leo, y que Dios los guarde, que Dios
los asista para ser personas que no perfectas, pero sí íntegras, no perfectas, pero sí transparentes, no perfectas, pero que cuando ustedes digan algo, la gente les pueda creer, porque porque están hablando precisamente verdad, porque la verdad nos hará libres. Nos vemos cuando nos veamos.